de Radio Tropical 1040 en el dial y por la emisora online Universo Radio www.universoradio.co. Dirige y presenta Jorge Vergara Carbó. Bueno, nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. Las noticias de Santa Marta y el Magdalena. Bueno, amables amigos y seguidores de su canal, La Pelotera. Hoy voy a referirme en medio de una situación bastante tensa en materia electoral, política electoral, a plantear algunas, yo lo llamaría opiniones, simplemente opiniones, ni siquiera directrices, porque yo no creo que esta sea la función de uno cuando ejerce este trabajo, este oficio del periodismo. Opiniones, alternativas, visiones diversas y en algunos casos encontradas que le permitan, y es mi punto de vista, al oyente, al que nos lee, al que nos sigue, como se dice ahora en materia de redes sociales, tener su propio criterio, contar con información suficiente y contrastada que le permita ejercer libremente, responsablemente, sus derechos. Por eso en este debate yo he venido tratando, sé que he fallado, pero he venido tratando de ejercer o de hacer la tarea de contrastar. En algunos momentos se ha dicho que contradigo, es posible, que controvierto, me parece importante, o que simplemente afirmo o niego. Bueno, a ratos hay que hacerlo. Pero creo que hay un deber, y es el que estoy tratando de cumplir, de proveer elementos que le permitan a las personas escapar de eso que yo he llamado las cuevas de eco, en donde uno solamente escucha, atiende y entiende o se entiende con los que dicen lo mismo o piensan igual. Así que hecha esta salvedad, procedo entonces a referirme a algunos elementos de la agenda del día de hoy. La semana anterior se filtraron a los medios una serie de piezas grabadas, es lo importante, grabadas y luego entregadas a algún medio por las razones que sean. Que si eso fue así, es decir, que fueron grabaciones que estuvieron almacenadas en algún punto de la nube o en algún disco duro, en alguna parte de un sistema de información y registro de una campaña electoral, si estuvieron allí grabadas y estuvieron allí guardadas, y alguien con acceso a claves, con acceso a información, porque siendo de tan variadas fechas y de tan variados contenidos y de tan diversos grupos, solamente alguien interesado en hacerlo pudo haber organizado, identificado y tenido la manera de ingresar a esos lugares de archivo, de grabaciones, de reuniones privadas sostenidas por una organización política. Cuando uno ve, por ejemplo, esta transmisión que estoy haciendo en Zoom, yo tengo una clave y una cuenta, o tengo una cuenta, tengo una clave y además de eso
de la cuenta y la clave, tengo también unos links que llaman de acceso, que esos sí son públicos, pero que la persona para poder entrar aquí, primero pasa por mi decisión de que entre o no entre. Es decir, yo manejo esta sala y a esta sala de reuniones entra la persona que yo decido que entre y no otra persona. La plataforma, salvo que sea la gratuita, que no creo, esta plataforma que uno alquila o compra el espacio, hoy está en unos $16 más o menos al mes, le da a uno ciertas seguridades de que no va a estar siendo escuchado. Son comunicaciones que llaman encriptadas, pero que una vez que se termine esta reunión, que está siendo grabada, aquí hay un dispositivo de grabación, recording, aquí está siendo grabada. Una vez que se termine esta reunión o esta intervención, yo daré la orden de salida y el software de esta aplicación o de esta plataforma que se me alquila por este tiempo y que tengo derecho a usarla durante 24 horas, 7 días a la semana. Una vez que lo grabo, ya es mi responsabilidad dónde la grabo y también hasta dónde permito que se grabe. Si la grabo en mi computador, si la paso a la nube o si simplemente borro y se acabó. Cosa que si no lo sé hacer, no quiere decir que no esté quedando guardada por un periodo de 15, 20 o 30 días, aún en mi mismo equipo, en la llamada trash o caneca de la basura. Hecha esta presentación muy elemental y reduccionista de lo que es tener estas plataformas y en estas plataformas reuniones y de estas reuniones grabar y de estas grabaciones guardar, el plantearlo y tenerlo de esta forma quiere decir que no es apropiado hablar de chuzadas. Aquí no hubo una chuzada porque nadie al mismo tiempo está accediendo a lo que aquí está pasando y lo está haciendo sin que yo me percate de ello. Por otro lado, tampoco hay grabaciones no consultas. Todos eran conscientes de que por estar en una plataforma de estas de, algunos llaman conversaciones o chats de reuniones o lugares de encuentro o salas de conversación, por el solo hecho de estar allí, todos tienen visualmente acceso al mensaje que les dice si están siendo grabados, si ellos los están permitiendo o no. Es decir, en esto, salvo que usted no conozca del tema, todos saben si se está grabando o no se está grabando. Pero el administrador de la sala es consciente de que está grabando y ese administrador es el responsable de ver dónde guarda o cómo se guardan esos archivos. Aquí lo que ha habido es una filtración, no un hackeo. Aquí ha habido una grabación voluntaria y conocida por los miembros del grupo o de los grupos. Pero también ha habido unas, yo lo he llamado así, o bien unas vulnerabilidades que reflejan irresponsabilidad por parte de la organización que genera los contenidos y los guarda, que no cuenta o no contaba con seguridades. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que una organización que ha demostrado tener las mejores estructuras de logística, conocimiento tecnológico y científico, y además de eso los recursos humanos cuantiosos que la hacen una de las organizaciones políticas con mayor poder de control sobre el comportamiento de instituciones como la Registraduría Nacional del Estado Civil y el sistema electoral? ¿Cómo es que una organización con ese poder tecnológico descuida un flanco como es el de la seguridad de los materiales que produce y que son, llamémoslo así, para ellos, en el caso de su difusión, generadores de vulnerabilidad? ¿Cómo pasó eso? Entonces, frente a esas preguntas, hay muchas respuestas.
a cuál más, diría yo, bueno, digámoslo así, antitécnica, para no hablar de delirantes. El hackeo. Alguien estaba teniendo acceso sin estar autorizado. No lo creo. Estos sistemas son muy seguros. Que alguien lo sustrajo de las nubes. Pero ¿quién tenía todas las claves? Si son salas manejadas por distintos actores. ¿Quién tenía acceso a esas claves de tal manera que pudiera entrar a la cuenta de Zoom de la sala de los jóvenes, o de la sala del publicista, o de la sala de Guanumen, o de la sala 5, 6, 7, 8, 10 salas que allí estuvieron involucradas? ¿Quién tenía acceso a todas esas claves de todos esos correos de Zoom? Yo creo que eso no es fácil, salvo que se trate y se esté hablando, y es mi opinión, de una persona con autoridad suficiente y conocimiento para requerir claves y hacer o tener quien le haga una evaluación de los contenidos de cada reunión o de cada archivo. Y que luego esa persona, teniendo esa información, haya hecho entonces esta filtración. ¿Qué interés le pudiera asistir? Y es entonces aquí donde también aparecen múltiples interpretaciones. Desde aquella que dice que se trató de una filtración orientada a generar un choque que, como rebote, como lo plantea De Casino en sus teorías, tuviera el efecto de generar en el potencial elector una decisión de, uff, qué porquería, no voy a votar, de no salir a votar o de votar en blanco. Un voto en blanco que definitivamente le impide crecer al señor Hernández o no le hace crecer lo suficiente como para ganarle a Petro. Esa es una hipótesis. Pudiera ser que haya sido filtrada por alguien que en plan de desquite, como lo más o menos se intuye en lo que ha presentado la revista Semana como explicación, cosa que me parece muy elemental, pero bueno, es posible. Haya tomado esta decisión a efectos de lograr un segundo efecto, es decir, que no solamente haya gente que diga yo no voto, no salgo a votar y con ello daño o afecto negativamente la campaña del señor Hernández, o lo otro, que sacando esto haga que Hernández crezca por cuenta del descrédito del señor Petro, de la dirigencia del Pacto Histórico y de los miembros de esa organización política. Es otra opción. Entonces, la primera, inducir que la gente no vote, aumentar la abstención o incrementar el voto en blanco. Dos conductas electorales que afectan el crecimiento del señor Hernández y por lo mismo no le permiten crecer o no le permiten crecer lo suficiente como para ganar. La segunda, que haya sido una entrega de materiales tendiente fundamentalmente a lograr que, por el contrario, el señor Hernández crezca a costa del descrédito del candidato Petro, de su organización, de sus aliados, etc. Pero existe una tercera, que es un poco más enredada, pero que no deja de tener algún sentido. Y es el de hacer una especie de copamiento de agenda. Copamiento de agenda porque hay varios detalles que son interesantes. Lo primero de ellos es que en este video se refieren a una cantidad de actores que ya salieron del escenario político. Ninguno de ellos forma parte del escenario político como candidato. Gaviria, Fajardo, Federico Gutiérrez. De ellos se habla, pero no se habla ni se hace nada en contra, ni se propone hacer nada en contra del señor
Hernández, que era invisible para esta campaña en el momento en que se dieron todas estas reuniones. Por otro lado, salvo dos detalles, salvo dos. Uno, lo concerniente a las posibles implicaciones penales que puede tener aquello que tiene que ver con ir a la cárcel para hablar con los extraditables y ofrecerles la no extradición para obtener sus votos, salvo ese detalle que pudiera estar, llamémoslo así, implicando al candidato Petro en un proceso muy similar, por lo menos en cuanto a sus finalidades, al que se dijo que se había dado en la Asamblea Nacional Constituyente y al que se dijo que se había dado en la elección de Ernesto Samper. Salvo ese detalle, yo no encuentro mayores complicaciones desde el punto de vista penal, salvo también la que se deriva de lo que el señor Roy Barreras, como senador actual de la República, plantea en relación con dos empresas, una de las cuales él, lo dice, entregó 500 millones de pesos para efectos de conseguir que esta campaña tome, perdón, que si en llegando el señor Petro a la presidencia tome decisiones tendientes a favorecerla con unos normas que saquen del mercado a otros competidores, lo cual implicaría para el actual senador Roy Barreras la posibilidad de un proceso por parte de la Corte Suprema de Justicia por decir, al quedar incurso en un tipo penal que se llama tráfico de influencias. Pero salva esas dos cosas, yo, por lo menos yo, no encuentro allí nada que no sea lo usual en el quehacer de las campañas electorales en Colombia. Ahora bien, que allí haya cosas que a uno no le gusten, sí, hay muchas cosas que a uno no le gustan. Que haya procedimientos y estrategias que sean reprochables, sí, sí las hay. Pero que sean penales, no, no las hay. Más aún, yo me atrevería, y no soy abogado ni tampoco penalista, pero tengo entendido que en el proceso penal estas pruebas obtenidas de esta manera serían calificadas como fruto prohibido, como dicen los americanos, y no serían admisibles en un juicio de carácter penal. Sin embargo, eso es una cuestión que yo no voy a discutir, sino lo otro, lo de estas otras prácticas con las cuales, o discusiones, conceptos, y llamémoslo así, comillas, estrategias, en donde puede haber cosas con las que uno no esté de acuerdo, pero que no configuran un delito. Entonces uno se pregunta, sacar un material del mes de octubre, sacar un material que no tiene que ver con el candidato que se supone es el que se está enfrentando en el momento, sacar un material en donde la mayor parte, el 99% de lo que allí está son conversaciones sobre temas relacionados en asuntos que son usuales en este trasegar de la manera de hacer política en Colombia, que es reprochable en muchos casos, y en donde escasamente hay un par de actuaciones que pudieran configurar un tipo penal. Uno se pregunta, ¿para qué sacar eso? ¿Para qué sacar eso? ¿Para meter preso a Roy Barreras? Me parece mucho escándalo para muy poca presa. Para emproblemar la gobernabilidad del señor Petro en el caso de ser elegido, pues también sabemos nosotros cómo es ese proceso. Porque si el señor Petro le quieren enredar la gobernabilidad por esto de meter el tema del de los extraditables en su campaña, así como el señor Hernández, lo relacionado con su imputación penal, hay que decirlo. Ese es un asunto que tendrá dos caminos. En el caso de no ser elegido y quedar siendo senador Hernández o Petro, el proceso es abocado por la Corte Suprema de Justicia y ese es un tema de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que valorar
no sé si arrancando a partir de la acusación o del llamamiento a juicio, pero en el caso de Hernández, o a partir del conocimiento de los hechos, en el caso de Petro, es un tema que tendrá que ser abogado por la Corte Suprema de Justicia respecto de un senador que cuenta con unos foros, unas inmunidades a las cuales, las cuales lo protegen. Ahora, suponiendo que se trate de un presidente de la República, sea Petro o sea Hernández, quien conoce del asunto en principio es la Comisión de Investigación y de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Allí habrá un representante o unos representantes investigadores que conocerán de los hechos en materia de dignidad o en materia de comportamientos susceptibles de configurar indignidad para el ejercicio del cargo. Ellos no son jueces penales, a mi modo de ver. Y considerando los hechos, determinarán si hay mérito para que la Cámara conozca y proceda a votar si es posible acusar al señor presidente de la República de un acto, de un conjunto de actos reprochables ante el Senado. Si la Cámara vota y aprueba, pasará al Senado. Con una mayoría cualificada, pasará al Senado. Y el Senado conocerá de todo lo actuado por la Cámara. Y bueno, habrá unas discusiones acerca de si arranca de la acusación en el caso de Hernández o si arranca de del concepto de la Cámara en el caso de Petro eventualmente. Y ese Senado, conocido todo el asunto, también votará según su reglamento, pasando primero por comisiones y después por la plenaria, votará a ver si considera que el señor presidente de la República debe o no ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia. Entre tanto, lo tendrá que separar del ejercicio del cargo y entrará entonces a ejercer el cargo cualquiera de la vicepresidenta de la República, porque ambos tienen mujeres en la vicepresidencia, tanto Petro como el señor Hernández. En esto estamos hablando de probablemente 2 o 3 años. Esta circunstancia nos está hablando de un tema complejo y no simple y llanamente un mañana lo acusamos y pasó mañana está destituido, como se ha querido presentar en cualquiera de los dos casos. Porque hay que decir, el nuestro es un régimen presidencialista que protege, y yo diría que en exceso, la figura del presidente de las cosas que ha hecho y ha dejado de hacer en su vida antes y después de haber sido elegido o habiendo sido elegido. Esto ha dado también a una serie de fábulas y de mitos urbanos que también han venido circulando acerca de el presidente de la República en el caso de que sea Petro o en el caso de que sea Hernández. Y tiene que ver con, yo llamaría fábulas, pero las voy a leerlas para evitarme extenderme en comentarios a los cuales soy muy dado. Vamos a mirar esas fábulas, una de las cuales empieza con el título de Los alienígenas. Y cuando digo los alienígenas, quiero referirme a este mito. Dice que todo lo que está pasando forma parte de un plan, entonces ahí están los Illuminatis o están los reptilianos, qué sé yo. Ellos son seres que están entre nosotros, pero cuyos dirigentes habitan, y uno dice que en el fondo del mar, en el centro de la tierra, en unas cuevas que están bajo de los ríos, no sé. Como en una especie de mundo paralelo. Ellos son los que nos envían a sus soldados para que, convertidos en periodistas, investigadores, dirigentes o en gobernantes, impongan un nuevo orden mundial. Petro o Hernández, según el caso, es uno de ellos. Es un Illuminati
es un reptiliano, es un agente del nuevo orden. Bueno, eso dicen unos. Otros hablan del martirologio y dicen que ojo con lo que están haciendo con Petro. Los propios comunistas o la ultraderecha, según el caso, se encargará de matarlo para hacer de él un mártir, una bandera. Pero los de la ultraderecha dicen, así lograrán que Francia Márquez, que es la verdadera candidata de los comunistas, gobierne con ellos y para ellos. Otros dicen que lo matarán para dar un golpe de estado, qué sé yo. El tercer mito urbano es el geriátrico. Cuidado con elegir Hernández. Es un loco, un sociópata. Además está rayado. El mismo uribismo se va a encargar de armarle las embarradas, de denunciarlo y lograr que lo declaren inhábil para que suba la vicepresidenta, que es la propia sí señor, que necesita Uribe para mandar nuevamente a través de interpuesta persona, la propia Peter. Dicen estos otros propaladores de este mito urbano que yo he llamado el geriátrico. El cuarto mito lo llaman el caballo de Troya. Dicen que en su postura corporal, su historia escolar en el Liceo Cervantes, su capacidad para vanagloriarse como el actor perfecto dispuesto a operar en los complots que necesiten armar, la complejidad y cantidad de información grabada por el pacto histórico y entregada a la revista Semana, hacen pensar que el que la consiguió, la información, y la filtró la información, fue aquel a quien Ángel Becasino llama Armandito. Un amigote con quien bebe y come en un mismo plato. Un imputado que no aguanta 10 horas de detención en una comisaría y que por eso lo tienen enmuñecado y lo mandaron al pacto histórico para acabar con la izquierda. Eso dicen los que hablan de el caballo de Troya. Todas estas cosas circulan, así como también circula la versión de que este escándalo que han llamado el Petrovideo, los Petrovideos, que creo que se equivocaron al enfrentarlo inicialmente como un problema legal y todavía insisten en el tema de la legalidad y de la privacidad, cuando en realidad yo creo que aquí si alguien quiso hacer daño a esa campaña le salió el tiro por la culata. Porque lo que yo he visto es cómo con el paso de las horas y considerando la dinámica de eso que llaman la emocionalidad pública, el asunto se ha ido quedando en a Petro lo manda la mujer. O qué berraca la mujer de Petro. O la otra, qué canalla ese Roy Barreras. O están fregados esos manes teniendo como ese jefe de debate a ese señor. Quítenlo de ahí. Bueno, y como él se retiró a tiempo, yo digo, oye, me ven acá. ¿Qué es lo que en la práctica he visto? Y es que Petro ha ocupado 24/7 la agenda mediática sin aparecer él como tal, sino haciendo que las culpas se diluyan en otros y se ponga de presente el hombre de familia, su hogar, su casa, la personalidad de su esposa y sobre todo su papel que es muy común en el hombre colombiano, de en mi casa manda mi mujer, que es un elemento cultural que la otra candidatura quiso o explotó a través de las figuras de la madre y a través de la figura de la esposa y voy a llamarlo de esa manera, de ese fantasma que se ha construido alrededor de la hija secuestrada o muerta o de la hija vinculada a otro tipo de organización. Estamos en una semana en la cual hay un ejercicio
que yo siento que es inocuo, es decir, ya no le veo sentido. Eso estuvo bien hasta la semana anterior, pero seguir en esto esta semana me parece una pendejada, respetando a quienes piensen lo contrario. Discúlpenme que haya dicho eso. Porque de todas maneras lo que muestran los datos es que en este momento se puede pronosticar que la diferencia entre Petro y Hernández, sea cualquiera el que gane, no superará los 200,000 votos. Y que por lo mismo es hora de que las organizaciones y las militancias de esas campañas entiendan que todo voto cuenta y que tienen que dedicarse a buscarle votos a sus candidatos. Porque las cuevas de eco en que se han convertido los grupos de chats, allí ya no pare un solo voto. Y que ese tiempo que están gastando en mantenerse discutiendo en los chats de amigos, de pensionados, de egresados, etcétera, debieran estar ocupando en salir a la calle a visitar a otra gente, a ver a quién convence para poder ser exitosos en el debate electoral. Ese escenario de que la diferencia no será mayor a 200,000 votos entre el ganador y el perdedor, creo que puede modificarse. Porque es que una ventaja tan estrecha, tan estrecha, no ayuda a superar esta especie de tensión en la que estamos. Sin embargo, no puedo ni podrá negarse que ganará el que saque mayor cantidad de votos. Pero uno quisiera que la diferencia fuera de un 10%, por ejemplo, pensando que hacia adelante es necesaria una reforma constitucional en el sentido de que habrá segunda vuelta siempre y cuando la diferencia entre el primero y el segundo de la primera vuelta sea inferior al 10%. No podemos seguir haciendo segundas vueltas fundamentados en estas distancias entre el candidato ganador 8 millones y el siguiente 5 millones. Necesitamos establecer una regla que haga que esa primera vuelta sea mucho más ajustada para poder evitarnos estos desgastes que no conducen a mayor cosa. Ojalá se pueda abordar esta reforma que ya existe en otros países respecto de las condiciones entre la primera y la segunda vuelta, que haya una diferencia no superior que la distancia entre el primero y el segundo sea inferior al 10%. Solamente así se justifica una segunda vuelta. Lo otro que hay que buscar es sacar definitivamente del tarjetón el voto en blanco. Y eso es una cosa que hay que discutirla y que hay que plantearla con seriedad y con sensatez, no en medio del debate electoral, sino tan pronto termine, para efectos de que quienes inventaron esa figura entiendan de una vez y para siempre que en la segunda vuelta solamente aparecerán los dos candidatos ganadores. El voto en blanco tuvo su oportunidad en la primera vuelta y es posible que esta decisión de que no aparezca en la segunda convenza a la gente de que ese voto en blanco no tiene ningún efecto vinculante y además de eso genera distorsiones. Pero no es un engaño en el sentido de que se le plantea en este momento al elector, como plantean algunos amigos, de que se le está engañando cuando se les invita a votar en blanco. No, es que las circunstancias en que se llega de la primera a la segunda hacen posible que ocurra lo que está pasando. Es decir, que haya candidatos que no entiendan que su deber es el de buscar consensos con los ganadores a efectos de poder organizar un gobierno o unos gobiernos en términos de oposición y gobierno, como está previsto en la normativa. Y no simplemente salir a decir que ni tú, yo soy el que debió haber ganado y entonces yo me voy a votar en blanco. Eso definitivamente tiene que revisarse por parte de la Corte Constitucional para obligar a los candidatos
a ser más maduros, no solamente en la búsqueda de acuerdos en las primeras vueltas, sino también a buscar que las candidaturas sean viables y no simplemente actos de figuración, como nos tocó ver y nos ha tocado ver desde cuando se implementaron la elección, los tarjetones para la elección de presidentes y las segundas vueltas. Así que a ratos uno cuando habla de estas cosas, la tendencia es que lo encasillen, ¿estás con fulano o estás con sultano? ¿Eres gobernista o eres antigobernista? Tengo mi voto definido, lo he tomado, lo sigo pensando todavía en la medida en que creo que debo hacer lo que es lo mejor para el país, pero mientras esté en el ejercicio de esta función de periodista o de periodismo, creo que estoy obligado a entender que de lo que de mí se espera como periodista es información, contextos y elementos de juicio que lleven a las personas a tomar su propia y libre decisión. De otra manera, tendría que convertirme en, esto lo llamo yo, activista político, y entonces empezaría por decir, yo soy activista político, yo no soy periodista, o yo soy un periodista que ejerce funciones de proselitismo político en nombre del partido tal o del candidato cual. No me gusta esa posición porque creo que no es la que se impone hoy, cuando la sociedad necesita son luces, la sociedad necesita contextos, la sociedad necesita tranquilidad para buscar que al decidir lo haga con libertad. Muchísimas gracias, nos estamos viendo probablemente el día de mañana. Son ustedes muy amables.